Open your Bibles to 2 Samuel chapter 6. Abran por favor su Biblia, segunda de Samuel capítulo 6. And let's greet Del Duval. Y vamos a dar una bienvenida a Del Duval. Good morning, everyone. Buenos días a todos. It truly is a joy to be here with all of our brothers and sisters in the Lord. Amen. Es un gran gozo estar aquí con todos nuestros hermanos y hermanas en el Señor. So today we're going to pick up and finish off in 2 Samuel chapter 6. Así es que hoy seguimos nuestro estudio y vamos a terminar segunda de Samuel capítulo 6. And last week we looked at worshiping God in truth. La semana pasada vimos que es adorar a Dios en verdad. And so this week we're going to look at worshiping God now in the Spirit. Y esta semana vamos a estar viendo cómo adorar a Dios ahora en el Espíritu. And so last week as we looked at worshiping God in truth, La semana pasada al ver a cómo adorar a Dios en la verdad, we saw in John chapter 4 that God is looking for those to worship Him both in spirit and in truth. y se nos dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. And so the way that we worship God is to be sanctified. La forma en la que adoramos a Dios es siendo santificados. Sanctified means to be set apart. Ser santificado quiere decir ser separado. But there's a way that we're to be set apart. Pero hay una manera en la que debemos ser separados. In John chapter 17 verse 17, Jesus said, "Sanctify them by your truth. Your word is truth." En Juan 17:17 se nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Right, so we have to now pursue God and to seek Him, to worship Him through God's word. Así es que tenemos que buscar a Dios, perseguirlo y buscar adorarle a través de lo que la palabra de Dios nos dice. So in 2 Timothy chapter 2, Paul tells Timothy that we need to be diligent to present ourselves approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15 que debe procurar presentarse con diligencia delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Jesus Christ is the word of God. Jesucristo es la palabra de Dios. So it's important that we must receive Christ as the word of God in our life. Debemos entonces recibir a Cristo como la palabra de Dios en nuestra vida. We see in Psalm chapter 119 verse 11, he says, "Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you." En el Salmo 119 y el versículo 11 se nos dice, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. And so last week we saw David and so many people from Israel go up to receive the ark. Eso es que la semana pasada vimos a David y a un grupo de personas del pueblo de Israel que fueron a retraer el arca de Dios. It was God's desire that the ark would be amongst His people. El deseo de Dios era que su arca estuviera entre su pueblo. Because God desires not just to be with us, but listen, His presence must be manifested or revealed to us. Porque Dios no solamente desea estar con nosotros, sino que también desea que su presencia sea manifestada a nosotros. But there's a way that seems right into a man, and that way, though, ends in what? Death. Pero hay un camino que le parece bien al hombre, pero ese camino termina ¿en qué? En la muerte. And so we saw that David went up and really in his own strength, even though he had the right heart, he did things that were not according to the word of God, and it resulted in a death. Y vimos cómo David fue en sus propias fuerzas y aunque la motivación en su corazón era la correcta, vimos cómo hizo lo que Dios no había permitido hacer y vimos que resultó en la muerte de uno de los hombres que iban con él. So not only did David become angry, but what? He also had this fear come over him. Así es que David no solamente se airó contra Dios, sino que también dejó que cayera sobre él un cierto temor. And so where we left off last week is David decided at that point they were just going to leave the ark at Obed-Edom's house. Y donde nos quedamos la semana pasada entonces es que David decidió que iban a dejar el arca de Dios en la casa de Obed-Edom. So it being there for a period of 3 months, but what we're going to start with today is why it was at Obed-Edom's house. Y ahí se quedó en la casa de Obed-Edom, pero lo que vamos a ver hoy es por qué el arca estaba en la casa de él.
So let's read verse 12 together. Así es que leamos juntos el versículo 12. Now it was told King David, saying, The Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God. So David went and brought up the ark from God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. Cuando David se enteró de que por causa del arca del Señor había bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, lleno de alegría llevó el arca a la ciudad de David. So it was God's grace to have the ark close to one of the priests of the Kohathites so that the ark, so that God could stop the curse and start the blessing by having the ark there. Es que por la gracia de Dios el arca pudo ser guardada en la casa de uno de los coreitas para que no siguiera habiendo mortandad, y ahí fue donde la dejaron. So here's what we need to understand, that the ark was in a place at Obed-Edom's house because he was part of this family of Kohathites who, if you remember, were in charge of dealing with all the holy articles of God. Y debemos entender entonces que el arca quedó en la casa de Obed-Edom porque él era de los coreitas, que era la tribu o la familia que estaba encargado de mover todos los utensilios del tabernáculo de Dios. So we see in 1 Chronicles chapter 26 in verse 1 and again in verse 4, it says, concerning the divisions of the gatekeepers of the Kohathites, moreover the sons of Obed-Edom were Shemaiah the firstborn. Entonces en Primera de Crónicas, el capítulo 26, los versículos 1 y luego el 4, dicen los porteros fueron distribuidos de la siguiente manera, y menciona de los coreitas, y en el versículo 4 dice de los hijos de Obed-Edom, o sea que él era coreita. Now why is this important to us? Ahora, ¿por qué es esto importante para Because nosotros? this is a wonderful picture of God's grace. Porque esta es una bella imagen que se nos presenta de lo que es la gracia de Dios. What is grace but God's favor, his undeserved, unmerited favor on us? ¿Y qué es la gracia sino el favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros? There's nothing that we can do to earn this grace. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder ganarnos esta gracia. There was nothing that Obed-Edom and his house could have done to warrant such a blessing from God. No había nada que Obed-Edom y su familia hubiera podido hacer para merecer tan gran bendición de parte de Dios. So we must also remember that there is nothing that we have done, but yet we are blessed by the grace of God. De la misma manera nosotros debemos recordar que no hay nada que nosotros hayamos hecho para ganárnoslo, pero de la misma manera somos bendecidos por la gracia de Dios. So we see in Romans chapter 4, that second part, Paul writes, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Por eso Pablo escribe a los romanos en Romanos 2, en la segunda parte del versículo 4, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. It wasn't the fear, it wasn't the punishment that drove David back. No fue el temor ni fue el castigo que llevó a David de nuevo a la casa de Obed-Edom. But it was God's grace that drew him back to a place of repentance. Fue la gracia de Dios el que lo llevó de nuevo a estar en un lugar de arrepentimiento. And that's where it starts with us. Ahí es en donde comienza con nosotros también. See, in John chapter 1, verse 16, he tells us, and of his fullness we have all received grace upon grace. Porque en Juan capítulo 1 y el versículo 16 se nos dice, ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. So we know that Christ came, and when he came and revealed himself to us, it was because of his love. It was because of his grace that he was willing to do what needed to be done. Entonces sabemos que Dios vino en Cristo y se reveló a nosotros por su amor, por su gracia, porque vino a hacer lo que Él sabía que solamente Él podía hacer. Why? Because Christ would come to die for the sins of mankind. ¿Por qué? Porque Cristo iba a venir para morir por los pecados de la humanidad. And so just like with Obed-Edom, we too must simply just receive. Así es que como Obed-Edom, nosotros de la misma manera debemos simplemente recibir. Have you received God's grace today? ¿Han recibido ustedes la gracia de Dios hoy? Are you in the habit every day of receiving his grace? ¿Están en la costumbre de cada día recibir de su gracia? Do you preach the gospel to yourself? ¿Se predican a sí mismos el Evangelio?
Do you remember his love for you? ¿Se acuerdan del amor que Él tiene por ustedes? Remember in Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Recuerden en Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9. For by grace you have been saved through what? Faith. Porque And por, that, por gracia fueron salvos por medio de la fe. we're working it out. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Y esto no es de vosotros, sino es que es un don de Dios para que nadie se gloríe. So we see here in verse 13, Vemos ahora el versículo 13. and so it was when those bearing the ark of the Lord had gone 6 paces, that he sacrificed oxen and fatted sheep. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David ofreció en sacrificio un buey y un carnero engordado. So now David is back. Everything's in its proper place. People are doing exactly what they should be doing. And the ark is ready now to move forward. Así es que ahora David ha vuelto, todo está en el lugar que debe estar, la gente está haciendo lo que debe hacer y ahora están preparados para mover el arca donde tiene que ir. And as we saw last week, the men of the Kohathites were to carry this heavy ark upon their shoulders. Y como vimos la semana pasada, los hombres de la familia de los coreitas eran quienes debían llevar el arca sobre sus hombros. And sometimes it may seem like it may be difficult to live this Christian life. Y a menudo podría parecer que es algo difícil vivir esta vida cristiana. But in 1 John chapter 5 verse 3, Pero en primera de Juan capítulo 5 y el versículo 3, he says, "For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome." se nos dice, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. And remember in Matthew chapter 11 verses 29 and 30, Y recuerden también lo que dice Mateo capítulo 11, los versículos 29 y 30. Jesus said, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Jesucristo nos dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. So you see that there is actually a burden. Podemos ver entonces que hay una carga, But the burden that we are to carry is of the Lord and not of ourselves. pero la carga que debemos llevar viene del Señor y no es una carga nuestra. And so we have to remember that this burden that we carry, if done in the spirit rather than in the flesh, Tenemos que acordarnos entonces que si esta carga que debemos cargar la cargamos en el espíritu, mas no en la carne, will be light and easy to bear. la carga será ligera y fácil de llevar. And so we see every 6 paces they sacrificed an oxen and a sheep. Entonces vemos que cada 6 pasos sacrificaban un buey y un carnero. Now these were both offerings for sin, and we would see that they would be offerings for fellowship. Y estas eran ofrendas que se presentaban por el pecado, pero también eran ofrendas de comunión. So to worship in the spirit and in the truth means a few different things. Entonces el adorar a Dios en espíritu y en verdad tiene varios significados. Number 1, it is a death to the flesh. Número 1, debe ser muerte para la carne. Remember in 2 Corinthians chapter 4 that Paul says that we always carry about with us the body of the dying of the Lord Jesus Christ. Recuerden que Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 4 que siempre llevamos en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. So it's also a sacrifice to us. Así es que también es un sacrificio para nosotros. Because it can't just be of nothing, can it? Porque no puede ser algo que no cueste absolutamente nada. Remember David speaking in 2 Samuel chapter 24. Recuerden a David cuando dice en 2 de Samuel capítulo 24, He would say this, he said, "No, but I will surely buy it from you for a price, nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which cost me nothing." David dijo, de ninguna manera, yo te pagaré su precio, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada.
So what we give to the Lord, we're not giving for salvation. Así es que lo que le damos al Señor no se lo estamos dando para recibir salvación. It's from salvation. Es porque hemos recibido It's a salvación. response to God. Es una respuesta a lo que Dios ha hecho en nosotros. It's a response to this grace. Es una respuesta a la gracia que nos ha mostrado. And in that should not be a burden to us. Y entonces en esa gracia no debe ser una carga para nosotros. It's also costly in our time. También nos cuesta tiempo. Think about every 6 paces, something needed to be done. Piensen en cómo cada 6 pasos algo tenía que ser hecho. Now, was this required of God in that moment? Ahora, ¿esto era algo que Dios había requerido en ese momento? No, it wasn't. No lo era, But it was a response pero to fue una God. respuesta a Dios. Also, it's costly in finances. También cuesta en cuanto a las finanzas. These sheep and these oxen weren't just free. Estos bueyes y estos carneros no eran gratis. It was a part of their livelihood. Era parte de la forma en la que se ganaban la vida. In fact, we even see with Judas Iscariot in John chapter 12 De hecho, vemos lo que Judas Iscariote dijo en Juan capítulo 12, that his attitude when the costly oil had been broken and given to Jesus, nos muestra su actitud cuando aquel aceite costoso fue derramado sobre Jesús. he declared it was a waste. Él dijo que era un desperdicio. And I want to stop and just remind us in Malachi chapter 3 Y debemos recordar que en Malaquías capítulo 3, that God was not just looking at what was being given, que Dios no estaba viendo solamente lo que se estaba presentando, but the attitude in which it was given. sino la actitud con la que esto se estaba presentando. And so when it comes to us and our tithes and our offerings, Así que cuando se trata de nosotros al hablar de nuestros diezmos y ofrendas, God's not counting the amount that we give Dios no está contando solamente la cantidad que damos, as much as he's looking at what? The attitude through which it was given. tanto como la actitud con la cual se está dando. He says to them, they ask him, in what way have we robbed you? Porque ellos preguntan de qué manera te hemos robado. And he says, in tithes and in offerings. Y dicen diezmos y ofrendas. The tithe is the Lord's. El diezmo es del Señor. And so we have to remember that we need to give these things with the right heart. Tenemos entonces que recordar que debemos presentar estas cosas con un corazón correcto. But also we must do these things according to the word of God in the knowledge of God's will. Pero también debemos hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Remember in 2 Peter chapter 1, it says that God has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him. Recuerden que en 2 de Pedro capítulo 1, Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento o mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. So the things that God has called us to, Las cosas entonces a las que Dios nos ha llamado, like Paul says in 1 Corinthians 4, we must never go beyond what is written. lo que Pablo nos dice en 1 de Corintios 4, perdón, es que nunca debemos ir más allá de lo que está escrito. And isn't it interesting that God would never ask us to do something that He Himself has not already prepared to do? Y no es curioso que Dios nunca nos pide que hagamos algo que Él mismo no esté ya dispuesto a hacer. He who did not fail to deliver up His own Son, Aquel que no escatimó ni a su propio hijo, He gave His only Son dio a su único hijo, for you, for me. por usted, por mí. So be prepared that when God speaks, that you act. Así es que estemos preparados para que cuando Dios hable, nosotros podamos actuar. God was speaking to David, Dios estaba hablando a David and David was responding. y David estaba But he respondiendo. was responding now in the Spirit according to God's word. Pero estaba respondiendo ahora en el Espíritu y de acuerdo a la palabra de Dios. And what was his response? ¿Y cuál fue su respuesta? Verse 14, En el versículo 14. then David danced before the Lord with all his might, and David was wearing a linen ephod. Se nos dice ataviado con un efod de lino, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. This is what grace does. Esto es lo que la gracia It hace. sets us free Nos libera so that we can live openly before the Lord. para que podamos vivir abiertamente delante del And we Señor. can express ourselves to the Lord
in the dance, y para que podamos expresarnos delante del Señor en la danza, in the song, en el canto, in the lifting up of our hands in worship and praise to God. levantando nuestras manos en adoración y alabanza delante de Dios. Remember, Paul told Timothy in 1 Timothy 2 that he desired that men everywhere would lift up holy hands. Recuerden que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2 que él deseaba que todos los hombres levantaran manos santas delante del Señor To pray and seek and worship the Lord. para orar, buscar y adorar al Señor. But note this, and this is going to come up here in a few minutes with Pastor Brian. Pero noten esto, y esto va a mencionarse en unos minutos más con el pastor Brian. But it says that David was wearing a linen ephod. Dice que David llevaba un efod de lino. Now, this was a common, ordinary garment Ahora este era un vestido común y corriente, that every man would wear under his clothing. que todos los hombres se ponían debajo de sus ropas. What does that tell us about David? ¿Qué nos dice esto acerca de David? That he took off his royal robes Que se quitó sus vestidos reales and was just worshiping God as a normal, regular man. y estaba adorando a Dios como un hombre común y corriente. He was one with the Lord and one with his fellow brothers and sisters. Era uno con el Señor y uno con sus hermanos y hermanas. Such a beautiful thing to be here together with you guys. Es algo tan hermoso poder estar aquí todos juntos, To be able to worship and fellowship with you. poder adorar y tener comunión con todos ustedes. In the Spirit, it's a joy, right? En el Espíritu es un gran gozo, ¿cierto? But not all that would last too long. Pero todo eso no duraría mucho. And with that, I'm going to turn it over to Pastor Brian. Y con eso se lo dejo el resto al pastor bless you Brian. guys. Dios les bendiga. Y continúa en 2 Samuel, And I- capítulo 6 y versículos 15. I will now continue in 2 Samuel chapter 6 verse 15. All right. So David, with all the house of Israel, brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. Así es que David con toda la casa de Israel trajo el arca del Señor con júbilo y con sonido de trompetas. David was emotional, David era una persona emocional and he was causing the people to be emotional. y estaba buscando que el pueblo también mostrara sus emociones. He was dancing Estaba danzando with all his might. con todas sus fuerzas. In a minute, when his wife makes fun of him for doing that, En un minuto más, cuando su esposa se burle de él por hacerlo, you haven't seen anything yet. no has visto nada todavía. I'm planning on worshiping in ways that's going to be far more Mi undignified. plan es adorar a Dios en una manera que va a ser mucho más indigna todavía. I'm going to go for it. Lo voy a hacer. And then the people started shouting. Y la gente empieza a gritar. And then they started blowing their trumpets, their shofars. Y luego empiezan a tocar sus trompetas, sus shofars. The shofar was a ram's horn they'd blow. Boom. Era un cuerno de carnero en el que ellos soplaban. So we would say to this point, Entonces diríamos hasta este punto, shofar, show good. Okay. one for him. I have the next one. Okay. And I think that in our situation, Y yo creo que en nuestra situación we don't need to worry about being too emotional no necesitamos preocuparnos por mostrarnos demasiado emotivos, because we're just not there. porque no estamos ahí. If you get too emotional, Si nos mostramos demasiado emotivos, we'll let you know. les vamos a decir cuando lo But hagan. let's not worry about that right now. Pero no nos preocupemos por eso todavía. Emotionalism is not good. El emocionalismo no es algo bueno, It's fleshly, es carnal and it's trying to get a high off emotion. y está tratando de intoxicar a la gente con el So emocionalismo. we're not going to do that. Entonces no lo vamos a hacer. But you can tell by Carlos speaking Pero pueden verlo cuando Brian habla, that we do speak in tongues here que hablamos en lenguas los dos, right now, como ahorita, but with an interpreter. pero con intérprete.
Paul says, 1 Corinthians 14 is a great chapter El capítulo 14 de Primera de Corintios es un gran capítulo on defining emotion versus emotionalism. en donde se puede definir la diferencia entre la emoción y el emocionalismo. And he says, let's not draw attention to ourselves. Y él lo que está diciendo es que no llamemos atención a nosotros mismos. Let's not be so spiritual we're bothering people and freaking people out. Que no seamos tan espirituales que estamos molestando a la gente y asustando a la gente. But he also said, don't despise prophecy. Pero también nos dijo que no despreciáramos la profecía, Discern all things. que discernamos todas las cosas, Hold fast to that which is good. que nos aferremos a aquello que es bueno, But allow it. pero que lo permitamos. And he ends that chapter in 1 Corinthians 14:40. Y termina el capítulo en el versículo 40 de Primera de Corintios 14, Let all things be done, but decently and in order. donde nos dice que todo se haga decentemente y con orden. The Pentecostals like the first part of that verse. A los pentecosteses les gusta la primera parte de ese versículo, Let all things be done. que todo se haga. Well, it also says decently and in order. Pero también dice Yeah, decentemente y I con marked that orden. part out of my Bible. Sí, pero eso lo voy a borrar de mi Biblia. The Baptists, they like the second part. A los bautistas les gusta la segunda parte, Let everything be done decently and in que order. todo se ha hecho decentemente y con orden. Well, what about the first part? Pero ¿qué tal la primera parte? Yeah, I've marked that part out. No, eso no me gusta, lo voy a quitar de ahí. But in Calvary Chapels, Pero en Calvary Chapel we're Bapticostals. somos bautisteses. We want to let everything be done, Queremos que todo se haga, but always decently in order. pero decentemente y con orden. And as Dale mentioned in 1 Corinthians chapter 2, verse 4, Y como dijo Dale en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 4, don't go beyond what's written. no debemos ir más allá de lo que está escrito. So when you read the Bible, there's a clear first verse in Así es. Genesis, Así es que cuando leemos la Biblia hay un versículo muy claro en Génesis and there's a clear last verse in Revelation. y hay un versículo muy claro que es el último en el libro de Apocalipsis, There's no sense that there's anything missing. y no se nos da un sentir de que algo le falte a las escrituras. So we believe that the Bible contains all the expression of worship that God desires. Así es que creemos que la Biblia contiene toda expresión de adoración la que Dios desea. So people say, well, slain in the Spirit. Entonces la gente dice hay que tumbarlos en el espíritu. It's not in the Bible. No está en la Biblia. Well, Paul got knocked off his horse. Pero Pablo se cayó de su caballo. It doesn't say that. No dice eso. But either way, we're not doing that. De cualquier forma, no lo vamos a hacer. But what are we doing? Pero ¿qué es lo que sí vamos a The hacer? scripture says, lift our hands. Las escrituras nos dicen que levantemos nuestras manos. So you know what we should do? Así es que ¿sabe qué deberíamos hacer? Lift our hands. Levantar nuestras manos. I remember I left a denominational church. Yo recuerdo porque yo salí de una iglesia denominacional And we would never do that. y nunca haríamos eso. That would be emotionalism. Eso sería emocionalismo. And they would look at you going, you're an immature Christian. Lo miraban a uno cuando lo hacía y decían que éramos un cristiano inmaduro. But I started going to Calvary Chapel. Pero comencé a ir a Calvary Chapel People lifted their hands. y la gente levantaba sus It manos. really made me uncomfortable. Y en realidad me hacía sentirme incómodo. But I was reading Psalms and it says, lift your hands. Pero empecé a leer los salmos y en los salmos dice que levantemos nuestras manos. And God just said, Brian, next time you go to church, you're going to lift your hands. Y Dios me dijo, Brian, la próxima vez que vayas a la iglesia vas a levantar las manos. And I was terrified. Y estaba aterrorizado. That's all I could think about all week. Y era todo lo que yo pude pensar durante toda esa semana. Even though there was, 1,500 people there and most of them were lifting their hands, Y it aún- was still terrifying for me. Y aun cuando había más de 1500 personas y todas estaban levantando sus manos, para mí era algo aterrador. So I got to church Así es que llegué a la iglesia and I lifted one of my hands. y levanté una de mis manos. And God said, hands. Y Dios me dijo, manos. Did the little puppy dog. Así es que levanté mis manos como un perrito. But why aren't you doing this? Oh, that too? That Yeah, this too? right here, then This this one. Una mano y luego dijo manos, así es que son dos manos. And then I was, doing the puppy dog thing. Y luego estaba levantando las manos como perrito And God said, lift. y Dios me dijo, levántalas. It's like, Y era como que no podía, pero lo hice.
And it was like a scale just fell off my heart. Y era como que escamas cayeron de mi There corazón. was such a pride. Era mi orgullo. And I realized God doesn't command anything just to be a nuisance to us. Y me di cuenta que Dios no nos manda a hacer nada solamente para molestarnos. Yes, worship blesses God, Sí, la adoración bendice a Dios, but it turns around and blesses us pero too. se vuelve a nosotros y nos bendice a nosotros también. And so the Bible says, lift our hands. Así es que la Biblia dice, levantemos las Well, you know, manos. I'm too cool to lift my hands. No, yo soy demasiado cool con mis You manos. need to obey the Bible. Tienes que obedecer la Biblia. Clap your hands. Aplaude con tus manos. Sing aloud. Canta en voz alta. I'm too cool to sing. No, estoy demasiado cool para Sort of cantar. move my lips. Así es que voy a mover los labios nada No, más. open your mouth. No, tienes que abrir. Give the sacrifice of your lips. Tienes que presentar el sacrificio de tus Shout labios. to the Lord with the Tienes voice que of triumph. gritar a Dios con voz de triunfo. Right? ¿No es cierto? Grace. Con gracia. Let's hear it. Oh. Grace. Jesus. Jesús. Let's shout. Woo. And then kneeling down before the Lord. Y luego también dice que nos arrodillemos delante del Señor. Bowing, falling down. Que nos postremos, que caigamos delante de The Él. idea is God's word and his spirit so fills us up. La idea es que la palabra y el Espíritu de Dios nos llenan de tal forma In Ephesians 5 and Colossians 3, que en Efesios 5 y en Colosenses 3 it says there that we are singing to one another se nos dice que nos cantamos los unos a los and otros speaking to one another y nos hablamos los unos a los in a otros musical way. de formas musicales. The word of God that's richly being stirred in our La hearts. palabra de Dios que está siendo movida ricamente en nuestros corazones. Such an important aspect. Es un aspecto tan importante. And you say, well, I'm tired. Y pensamos, bueno, pero estoy cansado. I'm hurting. Me duele algo. I've had a hard week. Tuve una semana muy difícil. I guarantee it's not as bad as Paul did in Acts 16. Les garantizo que no les está yendo tan mal como le fue a Pablo en Hechos 16. They were beaten with rods, Lo habían golpeado con varas. thrown in a Lo dungeon. habían echado en un calabozo. It was damp and dark, and it was now midnight. Estaba oscuro y húmedo y era la medianoche. That's just midnight's enough to not want to make me want to sing. Solamente con el hecho de que fuera la medianoche no me darían ganas a mí de cantar. But they started singing and praising God there shackled in a prison. Pero así como estaban encadenados, empezaron a cantar y adorar a Dios en la In prisión. tremendous pain. En gran dolor. And God's Spirit fell on them. Y el Espíritu de Dios descendió And the whole sobre ellos. prison. Y toda la prisión And all the prison doors were unleashed. y todas las puertas de la prisión se abrieron. Speaking to one another. Hablando el uno al Singing to otro. one another. Cantando el uno al Powerful. otro. Worship's powerful. Poderoso, la adoración es poderosa. We're going to see later where the entire war is fought by just the choir going out and singing. Vamos a ver más adelante cómo una guerra en su totalidad se luchó con el coro yendo delante del ejército cantando. Well, in verse 16 and then verse 20 to 23, Los versículos 16 de 2 de Samuel 6 y luego los versículos 20 al 23. David's first wife, Michal, that had been returned to him. La primera esposa de David, Mical, que le había sido devuelta, And it says a few times here, Saul's daughter, y la nombra como la hija de Saúl unas cuantas veces, because her spirit had reverted to a Saul spirit. porque su espíritu se había revertido a tener el mismo espíritu de Saúl. And when she saw David, Dice que cuando vio a David, she despised him in her heart. lo despreció en su corazón And she said to him, y le dijo, that wasn't royal. eso no fue muy real. You had taken off your royal robes. Te quitaste tus vestidos reales And underneath, even kings just had the common inner robe, y debajo aún los reyes tenían solamente su ropa interior, just a white ephod. solamente el efod blanco. And David he didn't stand out as a king. Y David entonces no sobresalía He como si was fuera el rey. getting lost in the crowd of the dancers. Se estaba perdiendo entre la muchedumbre que también estaba danzando. Everybody just think is a regular old common guy. Y todos estaban pensando que era un hombre común y corriente. David loved that. A David le encantaba He wanted eso. to disappear. Él quería He desaparecer. wanted all the glory to go to God. Él quería que toda la gloria fuera a Dios.
Saul wasn't that way. Saúl nunca fue así. Remember in 1 Samuel 15? Recuerdan en 1 de Samuel capítulo 15, Samuel said, God's ripped the kingdom from you. Samuel le dijo, Dios ha arrebatado el reino de tu mano. And he said, well, would you at least go stand in front of the people and act like everything's fine? Y él le dijo a Samuel, cuando menos ven conmigo delante del pueblo para que el pueblo piense que todo está bien. And Samuel's like, sure. Y Samuel le dijo, ¿qué? Oh, good, that's good enough for me. Muy bien, eso es lo suficiente para mí. Behind the scenes, I'm not right with God at all. Detrás de las escenas no estoy bien con Dios en lo absoluto, But in front of everybody, they think it's great. pero enfrente de todos, todo el mundo piensa que estoy bien. That's all I want. Eso es lo único que necesito. And it's a sad thing that she had such a critical and fault-finding spirit. Y es algo triste que ella tuviera un espíritu tan crítico y buscando las debilidades de David. And she judged David. Y juzgó a David. She said, your motives, Dijo, tus motivaciones it's just pride es orgullo. and wanting to show off Y quieres darte a conocer and to want to look attractive to all the women. y verte atractivo para todas las mujeres. Guys, she was so wrong. Y ella estaba tan equivocada. That was not David's heart. It was the opposite. Eso no era el corazón de David, era lo contrario. Now, some people say, well, there might have been a little truth in that. Algunos piensan, bueno, debió haber parte de verdad en todo ello. Remember, Jesus said they said to him he was a drunkard and a glutton and had a demon in him. No, recuerden que de Jesús se dijo que era bebedor y glotón y que tenía un demonio en él. Zero truth what they said about Jesus. No había nada de verdad en lo que decían de Jesús. And this was zero truth. Y esto también no había nada de But verdad en ello. let me just throw out something here. Pero déjenme decirles unas cuantas cosas aquí. Let's say she was right. Vamos a decir que ella estaba en lo correcto. How did that bless her? ¿Cómo fue que esto fue una bendición para ella? Your motives are horrible, David. Oh, tus motivaciones son Full of horrendas, pride David. and judging, full of pride and just wanting to show off. Lleno de soberbia y quieres darte a conocer. Let's say she was right. Vamos a decir que tenía la razón. What would it have helped? ¿En qué le hubiera ayudado? Here's it. Here's the best you can do when you have a critical, fault-finding, judgmental spirit. Esto es lo mejor que se puede llegar a tener cuando se tiene un espíritu así de crítica y de buscar fallas. The way you judge now is the way you'll be judged. La forma en la que usted juzgue ahorita será la forma en la que usted That's será it. juzgado. You set a standard for now God to judge you. Se ha puesto un estándar, un nivel del cual Dios lo va a juzgar a usted. Did that help you? ¿Le ayudó eso a usted? Did that help anybody? ¿Le ayuda esto a alguien? Get it, guys. The Bible says, do not judge. Entiéndanlo, la Biblia nos dice que no juzguemos, Do not condemn. que no debemos condenar. We don't judge somebody's heart in particular, their motives. No juzgamos el corazón de alguien en particular ni sus motivaciones. Love believes all things and hopes all things. Porque el amor todo lo cree, todo lo espera. But that critical spirit of hers caused her to be unfruitful. Pero ese espíritu de crítica que ella tenía le causó que fuera infructuosa. After her heart was set towards David in that fashion, Después de que su corazón se puso en contra de David de esa forma, she never gave birth to kids. nunca tuvo hijos. She was not a fruitful person. No fue una mujer fructífera. Well, in verse 17 and 18, Los versículos 17 y 18. David offered the burnt offerings and the peace offerings. Entonces David ofreció al Señor sacrificios y ofrendas de The burnt reconciliación. offerings are for sin, Las ofrendas, los sacrificios son por el pecado. and the peace offerings are for fellowship. Y las ofrendas de paz es para tener compañerismo, reconciliación. Do you guys get this? ¿Entienden esto? This whole process was not efficient. Todo este proceso no fue eficaz. The cart was a lot more efficient. El carro que habían usado hubiera sido mucho más You eficiente. don't got these guys all bummed out at the burden of carrying this thing that probably weighed a half a ton. Tienen a estos hombres que vienen cargados con esta cosa que quizás pesaba media tonelada, Wasting all this time going so slow. desperdiciando el tiempo, yendo tan despacio. It's so expensive, all those sacrifices for 20, 30 miles. Y era tan costoso todos esos sacrificios durante 20, 30 millas. Guess what? Pero ¿saben qué? God didn't want it to be efficient. Dios no quería que fuera eficaz. He wanted it to be effective in worship. Quería que fuera una adoración eficaz. Because God wants fellowship. Porque Dios quiere tener compañerismo. You can sing songs Se pueden cantar and not cantos really worship. y no adorar en realidad. But if you can stop
your brain and all your emotions and all the things you got to do. Pero si podemos detener nuestro cerebro y todas nuestras emociones y todo lo que queremos hacer And seek God first. y buscar a Dios primero And say, Lord, I'm singing this to you. y decir, Señor, estoy cantando esto para ti. I'm waking up in the morning to you. Despierto en la mañana para ti. I'm talking to this person for you. Estoy hablando con esta persona para It's- ti. Everything's worship. Entonces todo es adoración And God can receive that. y Dios puede Because recibirlo you're doing it to fellowship porque with se Him. está haciendo para tener compañerismo con Él. Worship causes us to fellowship with God. La adoración nos lleva a tener compañerismo con And it Dios causes us to fellowship with one another. y nos causa tener compañerismo los unos con los otros. Behold how good and how pleasant it is when we fellowship together. Mirad cuán bueno y cuán unity. placentero es cuando estamos todos reunidos en unidad. And then it says that David blessed the people. Y luego dice que David bendijo al pueblo. Here's something I think. Aquí hay algo que yo pienso. I think why David was looking at the scripture to figure out how to move the ark, Yo pienso que mientras David estaba viendo las escrituras para saber cómo mover el arca, he stumbled across number 6, que él llegó a Números capítulo 6, where we as kings and priests, donde nosotros como reyes y sacerdotes, and if you could do that in the Old Testament under the Old Covenant, y si se puede hacer eso en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, how much more we can do it in the New Testament under the New Covenant, cuánto más lo podemos hacer en el Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto, where it says, if you will bless them, the children of Israel, then he ends that in verse 27 by saying, I will put it on them. en donde dice que si los bendicen, o sea, los hijos de Israel, Él los bendecirá. So go put a blessing on them. Así es que ve y pon una bendición sobre ellos. Not a commandment, No un mandamiento, not a warning, no una not advertencia, an instruction, no una instrucción, but a blessing. sino una bendición. The Lord bless you and Señor keep you. te bendiga y te guarde. The word keep is personal bodyguard. La palabra guardar es como un guardaespaldas The personal. Lord bless you. El Señor te bendiga In a place of blessing, en lugar de bendición, may He keep you there. que te mantenga ahí. That your heart doesn't get prideful with Para, the blessings. para que tu corazón no se llene de orgullo con las If God bendiciones. starts pouring the financial blessings on you, you Mien- don't get a prideful heart. Mientras Dios empieza a derramar bendiciones financieras sobre ti, que no tengas Independent orgullo en el spirit. corazón o un espíritu independiente. And then to make His face shine upon you. Y luego que hagas resplandecer su rostro sobre ti. I love little babies. Me encantan los bebés. And what do? ¿Y qué hacemos? We put our face in their face. Ponemos nuestro rostro sobre Start sus doing all this rostros weird stuff. y empezamos a hacer caras delante de Little ellos. kids like all those information Y el going niño- in of all those faces shining on him. Y el niño está recibiendo toda esta información, viendo todo lo que está recibiendo. I know when my kids would be bad Yo creo- or yo- not listen. Me acuerdo cuando mis hijos eran malos o no me escuchaban, I'd sometimes, especially my boys, que a menudo, especialmente mis hijos varones, have to get their face and hold it with my hands, tenía que tomar sus caras y mantenerlas en mis manos. put my face to their face. Y luego juntaba mi cara con la suya Are you listening to me y now? les preguntaba, ¿me estás escuchando? This is what God's doing. Esto es lo que Dios está haciendo, Putting His face upon your face. poniendo su rostro sobre el rostro de I usted. want you to be a gracious person. Quiero que seas una persona llena de gracia. I want you to show mercy so I can show you mercy. Quiero que muestres misericordia para yo poder mostrarte I want misericordia you a ti. to pour out love as I've poured love upon Quiero que you. tú derrames amor sobre los demás como yo he derramado amor sobre I want you to ti. live in this life, grace upon grace. Y quiero que vivas una vida en la cual estás recibiendo And gracia then He sobre says it gracia. again, my countenance would be upon you, Y luego lo dice de nuevo, que mi rostro esté sobre ti and you would have y peace. tengan paz. We need that today, don't we? Necesitamos eso hoy, ¿no es cierto? Shalom. Shalom. It's wholeness. Eso es entereza, It's healing. es sanidad, It's a completeness. es estar No completos, fractions in our life. sin ninguna fracción en nuestra vida. And it comes where? ¿Y viene dónde? As we put the name of God on them. Al poner el nombre de Dios sobre ellos. We know the full revelation of that name, don't we? Conocemos el significado completo de ese nombre, ¿no es cierto? And God would be given unto us. Y Dios nos es dado a nosotros. And His name would be Emmanuel. Y su nombre sería Emmanuel.
And then the Prince of Peace. príncipe de paz. Jesus said, the peace I give to you, the world can't give to you. Jesús nos dijo que la paz que Él nos da, el mundo no nos la It's a puede special dar. peace that only believers can know about. Es una paz especial que solamente los creyentes podemos tener. And that name is Jesus. Y el nombre es Jesús. We put the name of Jesus, His grace, His peace. Ponemos el nombre de Jesús, su gracia, su paz. And this is a promise, Y esta es una promesa, God will bless them. Dios los bendecirá. You know, be it unto you according to your faith. Se ha hecho contigo de acuerdo a tu fe. All the scripture, we can claim it, the Bible says. Toda la escritura la podemos nosotros declarar, nos All dice la the Biblia. promises of God are yea and amen for Todas las us. promesas de Dios son sí y amén para nosotros. So we bless them. Así es que los Speak bendice. that blessing. Habla esa bendición. And then David gave gifts of cakes and raisins and meat to everybody. Y luego David repartió tortas de trozos de carne a todo el pueblo. And everybody departed full and happy. Y todos se fueron llenos y contentos como nosotros después del servicio. You know, I've been thinking lately about sort of a experience that David had. Y he estado pensando últimamente acerca de una experiencia que David tuvo. He was trying to be a blessing, Estaba tratando de ser bendición, but he did things so unbiblically. A guy died pero hizo cosas de una manera que no era bíblica y alguien tuvo que morir. because he didn't walk in the light as God's word gives him. Porque no caminó en la luz de acuerdo a lo que la palabra de Dios le He decía. didn't hide God's word in his heart, and he sinned. No sembró o guardó la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra él. There's another guy like that by the name of Jabez, Hay otro hombre de la misma manera que se llamaba Jabez. and he called on God. Y él clamó a Dios. And he said, "Oh God, would you bless me indeed?" Y le dijo, Dios, bendíceme en verdad. Interesting, in number 6, where we just looked, Es interesante que en número 6, que lo acabamos de ver, it says, "The Lord bless thee and keep thee." dice que el Señor te bendiga y te guarde. It's singular you. En singular. When they were speaking, it wasn't to the multitude. Cuando lo estaban hablando no era para la It multitud, was to every person individually. era para cada persona individualmente. And Jabez is like, "I'm claiming your promises. Y Jabez está diciendo, yo estoy reclamando tu promesa. I want that blessing. Quiero esa I bendición. want that blessing where you enlarge in what I'm doing. I've just been struggling for years and years in this tiny little thing. Quiero esa bendición en donde tú agrandas lo que yo estoy haciendo, porque he estado luchando por años en esta cosa tan pequeña. And to whatever degree you bless me, I just want to see your hand Y al in my grado life. que me quieras bendecir, lo único que quiero es ver tu mano en mi vida. Boy, I love when you can just see God's hand in your life, huh? Es hermoso cuando podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? And then he said that you would keep me from evil, Y luego le dijo que me guardes del mal, that I would not cause pain, para no causar dolor, because that's what his name meant, was pain. porque eso era lo que su nombre significaba, dolor. And God granted him his request. Y Dios le concedió su deseo. Lord, I want grace and peace. Señor, quiero gracia y paz. Lord, you're speaking it right now. Señor, tú la estás diciendo And ahorita. I want it. Lo quiero. I want your blessings in my business world, in my Quiero- finances, in my home. I want to just see a greater blessing. Quiero tus bendiciones en mi negocio, en mi hogar, en mis finanzas. Quiero ver una mayor bendición. And I keep messing everything up. Y sigo, me I just- echo a perder todo. I try to bless people and I hurt them. Quiero bendecir a la gente y la I maldigo, try la to say lastimo. something to help, and I say the thing that actually makes it worse. Trato de decir algo para ayudarles y lo que digo lo hace las cosas peores. Oh, when's your baby due? Oh, ¿cuándo van a ser tu bebé? I'm not pregnant. No estoy embarazada. Lord, help me. Oh, Señor, ayúdame. I don't want to cause pain. No quiero causar más dolor. I don't want to do evil. No quiero hacer el mal. I want your hand just in every second, every moment of my life. Quiero tu mano en cada momento, cada segundo de mi vida. So the Lord bless you. Así es que el Señor les And bendiga a you, usted, and y a you, usted, y a and usted, y a usted. Receive it now. By grace, receive it now. Recíbalo ahora por gracia.